Hoy nos adentramos en el corazón de estas leyendas, en un viaje a través de los misterios y los secretos que guardan los camioneros de México. Desde la aparición en la cachimba hasta el inquietante eco de un claxon en la noche, cada historia nos lleva más profundo en un mundo donde lo inexplicable se encuentra con lo cotidiano. Así que acompáñanos en este viaje, donde cada kilómetro cuenta una historia y cada historia nos revela un pedazo oculto de este vasto país. Prepárate para explorar los misterios en ruta, leyendas de camioneros en México. La aparición de la cachimba. En las profundidades de la Sierra de Durango, una carretera serpenteante y solitaria se extendía a través de los frondosos bosques y escarpadas montañas. Raúl, un trailero veterano conocido por su temple inquebrantable, conducía su tráiler por esta ruta como muchas otras noches. Conocía cada curva y cada pendiente, pero esa noche algo era diferente. El aire se sentía más denso y un silencio inexplicable envolvía el bosque. Pasada la medianoche, Raúl decidió hacer una parada en una cachimba, un área de descanso para los camioneros, conocida por su vieja máquina de café y una mesa desgastada bajo un viejo roble. Al acercarse, notó una tenue luz parpadeando cerca de la mesa. Pensó que sería otro camionero, pero al estacionar su tráiler, no había señal de otro vehículo. Raúl, con una mezcla de curiosidad y cautela, se acercó a la luz. La encontró emanando de una vieja lámpara de aceite sobre la mesa, al lado de la cual había una figura encapuchada, sentada y aparentemente absorta en sus pensamientos. La figura no parecía notar su presencia. Raúl, confundido pero intrigado, decidió acercarse. «Amigo, ¿todo bien?», preguntó Raúl, pero no recibió respuesta. La figura seguía inmóvil. Raúl extendió su mano para tocar el hombro de la figura, pero en ese momento un viento helado sopló y la lámpara se apagó, dejándolos en oscuridad. Raúl encendió su linterna y apuntó hacia la mesa, pero la figura había desaparecido. Buscó a su alrededor, pero no había rastro de nadie. Sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, decidió regresar a su tráiler. Sin embargo, cuando giró la llave de encendido, el motor se negó a arrancar, algo que nunca había sucedido antes. Mientras intentaba solucionar el problema, escuchó pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a la misma figura encapuchada parada frente a su tráiler. Esta vez, la figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirar a través de Raúl. La aparición habló con una voz que resonaba como un eco lejano. «Ayúdame a encontrar mi camino. Estoy perdido». Raúl, superando su miedo inicial, respondió: «¿Cómo puedo ayudarte?». La figura señaló hacia el bosque y desapareció. Raúl, impulsado por una mezcla de deber y curiosidad, tomó su linterna y siguió la dirección indicada. Adentrándose en el bosque, encontró un pequeño sendero que llevaba a una antigua tumba descuidada. En la lápida había un nombre apenas legible y la fecha marcaba hace más de 50 años. Raúl entendió entonces que la aparición era el espíritu del fallecido, buscando paz. Al día siguiente, Raúl regresó con flores y encendió una vela en la tumba. Mientras se alejaba, sintió una sensación de agradecimiento en el aire. Desde esa noche, la cachimba ya no fue un lugar de misteriosa soledad, sino un recordatorio de que incluso en los caminos más solitarios, las historias olvidadas pueden encontrar su final. Y así, la aparición de la cachimba se convirtió en una leyenda entre los camioneros, un relato de misterio y compasión en las carreteras solitarias de México. La curva maldita. En las afueras de un pequeño pueblo de Veracruz se encontraba una curva en la carretera conocida entre los locales como la curva maldita. Era famosa por los numerosos accidentes inexplicables que habían ocurrido allí, especialmente durante las noches de luna llena. Los habitantes del pueblo susurraban historias sobre apariciones y maldiciones, pero para Alberto, un trailero experimentado, tales cuentos no eran más que supersticiones. Una noche de luna llena, Alberto se encontraba conduciendo su tráiler por esa misma carretera. Siempre escéptico, no prestó atención a las advertencias que había escuchado en el último pueblo. Sin embargo, al acercarse a la curva, una densa niebla comenzó a formarse, reduciendo su visibilidad a casi nada. A pesar de ello, Alberto decidió continuar,
confiando en su experiencia. Justo al entrar en la curva, una figura espectral apareció repentinamente en medio de la carretera. Alberto frenó con fuerza, pero era demasiado tarde. El tráiler derrapó, perdiendo el control y saliéndose de la carretera. Por fortuna, logró salir ileso del accidente, pero el tráiler quedó atrapado en un barranco cercano. Mientras Alberto intentaba recomponerse del susto, la figura espectral se materializó frente a él. Era una mujer vestida con ropas antiguas, con una expresión de profundo dolor y tristeza en su rostro. «Ayúdame», susurró con una voz que resonaba en el silencio de la noche. Sintiendo una mezcla de miedo y compasión, Alberto preguntó: «¿Cómo puedo ayudarte?». La mujer señaló hacia un punto en el barranco. Con cautela, Alberto se acercó y encontró un viejo medallón oxidado. La mujer, al ver el medallón, empezó a desvanecerse diciendo: «Gracias, ahora puedo descansar». Confundido pero aliviado, Alberto regresó al pueblo y decidió investigar. Descubrió que la mujer había sido una viajera que murió en esa curva hace décadas, y el medallón era un recuerdo de su amado, que había quedado perdido en el accidente. Desde esa noche, la curva dejó de ser un lugar de accidentes y apariciones. Los lugareños comenzaron a hablar de la curva bendecida, y Alberto, quien antes era un escéptico, se convirtió en un creyente de que, a veces, las leyendas tienen un fondo de verdad. La curva maldita pasó a ser un relato de cómo un acto de bondad puede romper una maldición antigua, un cuento que Alberto compartía con cada trailero que se encontraba en las carreteras de México. El eco del claxon en la noche. En las rutas desiertas de Chihuahua, donde las estrellas parecen brillar más intensamente y la soledad se palpa en el aire, circulaba un rumor entre los traileros sobre un fenómeno inusual conocido como el eco del claxon en la noche. Según decían, en ciertas noches, los sonidos de un claxon de tráiler se oían resonando entre las colinas, aun cuando no había ningún vehículo a la vista. Eduardo, un joven conductor de tráiler, siempre había sido escéptico acerca de los cuentos y leyendas de la carretera. Sin embargo, una noche, mientras conducía por un tramo particularmente solitario y silencioso, decidió poner a prueba la leyenda y tocó el claxon de su tráiler, riéndose de la idea. Para su sorpresa, después de unos segundos, escuchó un claxon respondiendo desde la distancia. Eduardo se detuvo, pensando que otro tráiler estaba cerca, pero al observar alrededor no había señales de otros vehículos. Intrigado y un poco inquieto, Eduardo continuó su camino, pero el eco del claxon lo seguía, sonando cada vez que él tocaba el suyo. La curiosidad se transformó en una sensación de inquietud. Decidió no tocar más el claxon y se concentró en llegar a su destino. Sin embargo, la noche tenía otros planes. Al pasar por un antiguo puente, el eco del claxon sonó nuevamente, esta vez más fuerte y más cerca. Eduardo frenó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Fue entonces cuando vio, a través del retrovisor, la imagen borrosa de un tráiler antiguo, casi fantasmal, que parecía seguirlo desde la distancia. Eduardo, impulsado por una mezcla de temor y valentía, decidió enfrentar el misterio. Se detuvo y bajó de su vehículo, esperando al tráiler fantasma. A medida que se acercaba, el tráiler se desvaneció como una bruma, dejando solo el sonido de un claxon que se apagaba en la noche. Al regresar a su tráiler, Eduardo encontró una vieja placa de matrícula en el suelo, desgastada por el tiempo. Investigando más tarde, descubrió que pertenecía a un tráiler que había desaparecido en esa misma ruta años atrás, en un accidente nunca resuelto. Desde esa noche, Eduardo no volvió a desafiar las leyendas de la carretera. El eco del claxon en la noche se convirtió en una historia que compartía en cada parada, un recordatorio de que algunas cosas en las carreteras de México son mejor no ser desafiadas. La leyenda continuó, un eco en las conversaciones de los traileros, una mezcla de advertencia y misterio en las largas y solitarias noches en las carreteras. El camionero y el niño. En las carreteras que atraviesan las montañas de Oaxaca se cuentan muchas historias, pero ninguna tan inquietante como la del camionero y el niño espectral. Carlos, un camionero con años de experiencia recorriendo las rutas de México, siempre fue conocido por su escepticismo frente a lo sobrenatural. Sin embargo,
Una fría noche de invierno, su perspectiva cambió por completo. Carlos conducía por un tramo particularmente solitario y retorcido de la carretera cuando, de repente, los faros de su tráiler iluminaron la figura de un niño parado al borde del camino. El niño, de no más de 6 años, vestía ropas desgastadas y miraba fijamente hacia el tráiler con ojos tristes. Sorprendido, Carlos frenó bruscamente. Sabía los peligros de un niño solo en una carretera tan remota y, movido por un impulso paternal, decidió verificar si el niño necesitaba ayuda. Al acercarse, notó que el niño parecía desorientado y confundido. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí tan solo?», preguntó Carlos. El niño, sin responder, simplemente señaló hacia un área boscosa al lado de la carretera. Carlos miró hacia donde señalaba el niño y por un instante pensó ver una sombra moverse entre los árboles. Al volver la vista, el niño había desaparecido. Intrigado y preocupado, Carlos decidió investigar. Se adentró en el bosque, siguiendo la dirección en la que el niño había señalado. Después de unos minutos de búsqueda, encontró los restos de un viejo automóvil, casi completamente devorado por la vegetación. Dentro del vehículo halló un pequeño juguete, un camión de juguete que parecía haber sido muy querido por su dueño. Al regresar al pueblo más cercano, Carlos compartió su experiencia y mostró el juguete encontrado. Los lugareños palidecieron al verlo. Le contaron la historia de una familia que había desaparecido en esa carretera años atrás, incluido un niño pequeño. La búsqueda había sido infructuosa y el misterio había permanecido sin resolver. Convencido de que había encontrado una pista crucial, Carlos se involucró en la reanudación de la búsqueda. Gracias a su hallazgo, se encontraron finalmente los restos de la familia, permitiendo que recibieran un entierro adecuado y que el pueblo encontrara cierto cierre. Desde entonces, Carlos nunca volvió a dudar de lo inexplicable. El camionero y el niño espectral se convirtió en una historia contada en las paradas de camiones y gasolineras, un relato de misterio, compasión y la interconexión del mundo visible con el invisible. La figura del niño nunca volvió a aparecer en la carretera, como si finalmente hubiera encontrado la paz que necesitaba. Pesadillas en la carretera de Cuernavaca. La carretera que conecta la Ciudad de México con Cuernavaca ha sido siempre una ruta popular, tanto para los viajeros de negocios como para los turistas. Pero para los camioneros como Luis, esta carretera tenía un significado diferente. En el mundo de los traileros se contaban historias sobre sucesos extraños y pesadillas vividas en esa ruta, especialmente en las noches de luna nueva. Luis, un camionero con muchos años de experiencia, nunca había dado crédito a esas historias. Pero una noche, mientras conducía por esa carretera, se encontró con una experiencia que desafiaría su escepticismo. La luna nueva sumía el camino en una oscuridad profunda, interrumpida solo por las luces de su tráiler. Mientras avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en él. De repente, a través de la neblina, vio una figura femenina parada al lado de la carretera. Vestía un vestido blanco y parecía estar esperando algo, o a alguien. Luis, preocupado por la seguridad de la mujer, detuvo su tráiler y bajó para hablarle. «¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó Luis. La mujer no respondió, pero cuando Luis se acercó, se dio cuenta de que su rostro era inexpresivamente pálido y sus ojos parecían mirar a través de él. Sobresaltado, Luis retrocedió, pero cuando volvió a mirar, la mujer había desaparecido. Intrigado y un tanto perturbado, Luis continuó su camino, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. A lo largo de la noche comenzó a experimentar visiones y apariciones fugaces que aparecían y desaparecían en la carretera, sombras que se movían en el rabillo de su ojo y sonidos susurrantes que parecían venir de ninguna parte. Luis llegó a su destino sintiéndose exhausto y confundido, una sensación que no se disipó con el amanecer. Al compartir su experiencia con otros camioneros en la parada de descanso, descubrió que no era el único que había vivido experiencias similares en esa carretera. Los lugareños le contaron la historia de una joven que había fallecido en un accidente en esa carretera años atrás y que, según decían, aún buscaba el camino a casa.
Los incidentes en la carretera de Cuernavaca comenzaron a cobrar sentido para Luis, que se convirtió en un creyente reacio de las historias que antes había desestimado. Pesadillas en la carretera de Cuernavaca pasó a ser una historia más en el repertorio de relatos de camioneros, una advertencia para aquellos que transitan por sus caminos en las noches de luna nueva y un recordatorio de que algunas carreteras guardan secretos más allá de lo visible. El tráiler que jamás llegó. En las rutas del norte de México se contaba la leyenda de un tráiler que jamás llegó a su destino. Esta historia se transmitía entre los camioneros, especialmente en las frías noches de invierno, cuando las carreteras se tornaban traicioneras. Jorge, un joven camionero que había recién comenzado su carrera, siempre se mostró fascinado por estas leyendas. Una noche, mientras se dirigía a Monterrey, Jorge decidió tomar un atajo por una vieja carretera secundaria, conocida por ser parte de la ruta del tráiler perdido. La noche estaba particularmente oscura, con una neblina espesa que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Jorge, concentrado en la carretera, no notó cómo un tráiler antiguo apareció detrás de él. Era un modelo clásico, de los años 60, y mantenía una distancia constante detrás de su vehículo. Intrigado y algo inquieto, Jorge intentó dejarlo pasar, pero el tráiler simplemente se mantuvo detrás, siguiendo cada movimiento de su vehículo. Jorge recordó entonces las historias del tráiler que nunca llegaba a su destino, un camión fantasma que aparecía en las noches más oscuras. Decidido a enfrentar el misterio, Jorge se detuvo en la próxima área de descanso. El tráiler antiguo se detuvo unos metros detrás. Jorge bajó de su camión y se acercó con cautela. Al asomarse a la cabina del tráiler, encontró que estaba vacía, sin rastro de conductor o pasajero. Mientras Jorge inspeccionaba el vehículo, el tráiler comenzó a desvanecerse, como si fuera consumido por la niebla, hasta desaparecer por completo. Confundido y asombrado, Jorge regresó a su camión, preguntándose si lo que había visto era real o producto de su imaginación. Al llegar a Monterrey, compartió su experiencia con otros camioneros. Uno de ellos, un hombre mayor, le contó la historia completa. El tráiler pertenecía a un conductor que había desaparecido en esa carretera hace décadas, en una noche muy similar. Se decía que el conductor, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, seguía intentando completar su último viaje. Desde esa noche, Jorge nunca volvió a subestimar las leyendas de las carreteras. El tráiler que jamás llegó se convirtió en una historia más que él compartía, una advertencia a los camioneros jóvenes y un recordatorio del misterio que puede esconder una ruta aparentemente conocida.